Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, ¿qué tal? En anteriores podcasts hemos analizado distintas vías de explotación de vuestros materiales y de vuestros contenidos creativos. Pues bien, en este podcast vamos a hablar de una vía de explotación más de estos contenidos. Es la que se hace cuando compartimos materiales, cuando compartimos contenidos de todo tipo a través de las licencias libres. Escuchad esta descripción. Las licencias libres son permisos que dan a cualquier persona la libertad para usar la obra. Dicho de otro modo, no se reservan ninguno de los derechos patrimoniales sobre la obra. Esta es una descripción de las licencias libres realizada por David Gómez Fontanils, de la Universitat Oberta de Cataluña. En realidad, lo que veo en la práctica es que no existe esa conciencia de que las licencias libres o las licencias abiertas sean acuerdos de cesión de derechos, o sea, sean verdaderos acuerdos, verdaderas licencias que nos permiten una explotación de nuestros contenidos. Pues sí, realmente lo son. Son acuerdos, son herramientas legales que nos permiten gestionar nuestros derechos. Conoceréis las principales, las licencias Creative Commons. Pues bien, hoy vamos a analizarlas. También haremos alguna indicación a las licencias que se aplican al ámbito del software, las licencias copyleft. No son lo mismo, pero se basan ambas en estos sistemas de gestión de derechos de manera abierta o de manera libre, que dan a terceros la posibilidad de usar con o sin restricciones este tipo de contenidos, ya sea un programa de ordenador a través de las licencias copyleft o sean contenidos como imágenes, textos, vídeos, audios, sonidos, etcétera, a través de las licencias Creative Commons. Por lo tanto, nuestro punto de partida es el mismo que vimos en el anterior podcast cuando hablábamos de distintas vías de explotación. Las personas autoras tenemos unos derechos morales y unos derechos de explotación, los terminados en on, el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación, y a través de las licencias libres podemos ceder uno o varios de estos derechos para que terceros puedan usar nuestros contenidos con garantías de una manera abierta, normalmente de una manera gratuita y siempre bajo una serie de condiciones, que son las que marcan estas licencias Creative Commons y que se aplican a estos contenidos que tenemos protegidos por la legislación de propiedad intelectual. También me gustaría aclarar que las licencias Creative Commons no suponen ninguna renuncia a los derechos de explotación, ni tampoco suponen una liberación de los derechos de autor, como he escuchado o he leído en algún comentario. Como dice la cita del principio, la cita de David, suponen un uso libre de los contenidos que se divulgan bajo este tipo de licencias. Por lo tanto, la persona autora está, al aplicar una licencia Creative Commons, está permitiendo que terceros usen libremente sus contenidos y ejerciten alguno de esos derechos de explotación terminados en on, aunque este ejercicio también puede estar limitado por las condiciones que aparecen en la propia licencia. Con lo cual, la primera recomendación es leer siempre esa licencia Creative Commons para tener claro cuáles son los límites, las garantías, los derechos que se están cediendo bajo esa licencia. Recordad que en distintos podcasts ya hemos visto cuáles son las condiciones que se aplican a un acuerdo de cesión de derechos. La recordamos aquí. Un acuerdo de cesión de derechos o una licencia de uso de un contenido determinado debe llevar las siguientes condiciones. ¿Qué tipo de derechos de explotación son objeto de ese acuerdo? Se están cediendo a la otra parte firmante del acuerdo, siempre en términos de derechos de explotación, que son los que se pueden ceder, los que se pueden transmitir. ¿En qué ámbito territorial se va a aplicar ese acuerdo? ¿Qué duración va a tener esa cesión de derechos? Si la cesión de derechos es exclusiva o no exclusiva. Y
si la cesión de derechos se realiza de forma gratuita o se realiza bajo condiciones de remuneración, con un precio determinado. Bueno, pues estas son las condiciones básicas que establece la Ley de Propiedad Intelectual. Todas y cada una de estas condiciones las encontramos en la licencia Creative Commons. Y para ello, pues vamos a hacer un ejercicio práctico. Nos hemos dirigido a la web de la organización Creative Commons, que es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo el promover el acceso y el intercambio de contenidos culturales y, como indica expresamente en su web, permitidme que lo lea, permite compartir y reutilizar la creatividad y el conocimiento mediante el suministro de herramientas legales gratuitas. Así se está indicando en la propia página web de la organización, cuyo enlace es el que veis aquí. Y además, antes de hacer este análisis de una licencia Creative Commons, es necesario que primero reconozcamos que solo la organización Creative Commons es la titular de estas licencias, que todos y cada uno de los símbolos y textos legales de esta licencia Creative Commons que vamos a ver los podemos usar, los podemos compartir en este podcast, en este vídeo, ya que la organización indica en su propia web que tanto a las licencias, al contenido de las licencias, como a los contenidos que aparecen en la web, se aplica también una licencia Creative Commons, la licencia de atribución en su versión 4.0, y todo lo que pueda ser contenido de esa licencia se va a usar de una manera divulgativa y como parte de este podcast para que conozcáis el funcionamiento de estas licencias. Bueno, aquí tenéis la imagen gráfica de la licencia. Como veis, se están usando unos símbolos característicos. Aparece un título que es el de reconocimiento 4.0 internacional. El 4.0 internacional es la versión que se está usando en la página web de la organización Creative Commons, y a partir de ahí, después de esos símbolos que vamos a determinar cuál es su significado, vamos a explicar ese significado de los símbolos, aparece ya una explicación bastante breve, pero que es bastante significativa, porque nos está diciendo que somos libres es decir, que podemos hacer las siguientes actividades: compartir, es decir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, y adaptar, es decir, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier fin, incluso el comercial. Y sí que un poquito más abajo aparecen las condiciones. Podremos hacer todas esas actividades, todos esos actos de compartir y de adaptar el contenido de esta licencia, pero bajo las siguientes condiciones. Y ahí es donde la licencia Creative Commons nos establece unas reglas bajo las cuales podemos usar estos materiales. La condición que aplican en este caso es la de reconocimiento. Debe reconocer adecuadamente la autoridad, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. Y indica además que no hay restricciones adicionales. No se pueden aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite. Bueno, esto es importante. De una manera nos está diciendo que debemos de reconocer quién es la entidad o la persona que es titular de los derechos. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer es que la licencia que vamos a ver y vamos a analizar es de titularidad de la organización Creative Commons. Con esto estamos cumpliendo con el reconocimiento. No hay más restricciones, pero veremos ahora que debemos hacer este ejercicio de leer la licencia, porque cada persona autora, cada persona titular o entidad titular de derechos puede aplicar distintas condiciones a esa licencia. También es importante que, junto con estos textos breves que estamos viendo, que ya os digo, tienen mucha significancia porque son un resumen de un texto legal, de un acuerdo de cesión de derechos totalmente legal, también es importante que aparezca un enlace a la licencia completa. Y esto es un requisito que nos exigen cuando aplicamos una licencia Creative Commons a nuestros contenidos, que junto con este texto breve que nos van a proporcionar, también proporcionemos a nuestros usuarios un enlace al texto completo. Que podéis hacer ese ejercicio y pinchar en el enlace y veréis que aparece la licencia pública internacional Creative Commons atribución 4.0. Y si vamos leyendo
encontraremos, por ejemplo, en la sección 2, que nos están diciendo que nos otorgan una licencia mundial libre de regalías, no sublicenciable, no exclusiva e irrevocable. Cuando habla de licencia mundial está hablando del ámbito territorial. Por lo tanto, sabemos que esta licencia ya está cumpliendo con esa condición de indicar el ámbito territorial, en este caso el mundial. También nos está diciendo que es libre de regalías. Esto significa que es gratuita, con lo cual vemos también esa condición obligatoria de un acuerdo de cesión de derechos, indicando si ese acuerdo es gratuito o, sin embargo, lleva un precio. En este caso, es gratuito. Y nos habla de la no exclusividad, otra de las condiciones obligatorias. También nos dice este mismo artículo que esta licencia mundial libre de regalías, no sublicenciable, es decir, que no se puede transmitir a terceros, y no exclusiva, nos da derechos para reproducir y compartir el material y producir, reproducir y compartir ese material si lo hemos adaptado. Con lo cual, aquí nos están dando el derecho de reproducción y el derecho a compartir el material, que no es otro que el derecho de comunicación pública. Y también el derecho de copiar o reproducir y el derecho de compartir o comunicar al público el material que hayamos adaptado, con lo cual vemos que también hay un derecho de transformación. Podemos adaptar ese material licenciado con Creative Commons y podemos copiar y compartir ese material adaptado, que no es otro que una obra derivada y fruto de la cesión del derecho de transformación. Si seguimos leyendo la licencia, vemos que llegamos al apartado del plazo y nos dice que esta licencia se aplica durante el plazo de los derechos de autor y derechos similares aquí licenciados. Sin embargo, si no se cumple con esta licencia, los derechos bajo esta licencia pública terminarán automáticamente. Nos está diciendo dos elementos bastante importantes. Primero, la condición de la duración. Tendremos una licencia a usar, reproducir y compartir estos contenidos mientras esta licencia se aplique. Por lo tanto, las personas autoras podemos decidir qué contenidos estamos compartiendo con Creative Commons, qué contenidos vamos a licenciar con Creative Commons, y una vez que decidimos que esos contenidos ya no se licencien de esta manera, con esta licencia libre, a partir de ese momento la duración de la licencia habrá expirado. Y también nos indica que si no cumplimos con todas estas condiciones, tampoco tendremos derecho a seguir usando esos contenidos con licencia libre. Bueno, como veis, todas y cada una de las condiciones de cesión de derechos, el tipo de derechos que se ceden, el ámbito territorial, la duración, la exclusividad y las condiciones de remuneración o, al contrario, la gratuidad, como es el caso de esta licencia, aparecen en las licencias Creative Commons. ¿Nos queda claro ya que una licencia Creative Commons es un verdadero acuerdo de cesión de derechos? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues las licencias Creative Commons también resulta que tienen unas condiciones complementarias, unas condiciones propias, y esas condiciones nos las ponen a disposición para que las personas autoras decidamos si las aplicamos o no. Aparte de estas condiciones obligatorias que cumplen con la normativa de propiedad intelectual, podemos elegir otras condiciones, otras reglas aplicables a nuestros contenidos. Y son las siguientes: el reconocimiento, la condición de sin obra derivada, la condición de sin usos comerciales y la condición de compartir igual. Cada una de ellas se pueden elegir y pues en la práctica son muy gráficas porque están asociadas a unos símbolos gráficos. Por ejemplo, veis ahí el símbolo del reconocimiento o de la atribución. El reconocimiento no es otra cosa que reconocer, indicar quién es la persona que ha realizado el material, de manera que cuando uséis contenidos licenciados con Creative Commons, si veis este icono, os están obligando a mencionar a la persona que los ha realizado. ¿Verdad que esto suena al derecho moral, al reconocimiento de la autoría? No es otra cosa que la aplicación del derecho moral. Bueno, ¿y qué significa si no aparece esta condición? Bueno, pues lo que significa es que no tenemos la obligación de reconocer a la persona autora. Y al contrario, si queremos aplicar en nuestros contenidos una licencia Creative Commons, pero no queremos que se nos reconozca, bueno, pues el no elegir esta condición de reconocimiento, que no aparezca entre las condiciones y entre los iconos
o símbolos gráficos en los que se basa esta licencia, no significa que estemos renunciando a ninguna obra ni a ningún tipo de derecho. Significa, ni más ni menos, que estamos ejerciendo nuestro derecho moral a publicar el contenido de forma anónima. Esto también forma parte del derecho moral, un derecho moral que además es irrenunciable. La manera de acreditar este derecho moral es darle la opción a la persona autora a elegir entre ser reconocida como tal o publicar esa obra de forma anónima. Y este es el ejemplo práctico de esta condición de reconocimiento, una condición propia de las licencias Creative Commons. Seguimos y vemos una segunda condición que se llama sin obra derivada. Tenéis aquí el icono gráfico, el símbolo gráfico que utiliza la organización para, para indicar que aunque nos den un contenido, aunque nos proporcionen un contenido con Creative Commons, con este tipo de licencias libres, no nos permiten modificar ese contenido. De manera que cuando salga en la licencia este símbolo gráfico, nos estarán indicando que no podemos realizar obras derivadas. Es decir, que no nos ceden el derecho de transformación, uno de los derechos de explotación terminados en on. Al contrario, si aparece este símbolo, entonces sí que nos permiten crear obras derivadas, con lo cual podremos adaptar, podremos modificar, podremos traducir este contenido que está licenciado con este tipo de licencias libres, ¿no? Con este tipo de acuerdos de derechos libres. Es un icono que está asociado directamente al derecho de transformación, a un derecho de explotación exclusivo que tenemos las personas autoras. ¿Qué sucede si queremos licenciar con una Creative Commons un contenido, un material que hemos publicado para que terceros lo usen de forma libre? Que si introducimos este icono, esos terceros podrán transformar, podrán modificar, podrán adaptar nuestro contenido. Vamos con la tercera condición. La tercera condición se denomina uso no comercial. Y aquí tenéis un par de iconos que se utilizan de forma gráfica para determinar que la persona autora que utiliza estos símbolos no está permitiendo que nos lucremos con su contenido. No está permitiendo que realicemos ventas u otras acciones de transmisión en las que exista una cantidad económica que le retribuya por ese contenido. Por lo tanto, el uso no comercial está directamente relacionado con un derecho exclusivo que es el derecho de distribución, otro de los derechos terminados en on. La distribución permite la venta, permite el alquiler, permite el préstamo a cambio de una remuneración, o sea, hay una transacción lucrativa en estos casos. Bueno, pues el icono o el símbolo o esta condición de uso no comercial lo que está prohibiendo por parte de la persona autora es que realicemos ese tipo de transacciones comerciales. Podemos ceder derechos, podemos ceder contenidos, usar contenidos, pero no a cambio de remuneración, porque está prohibido el uso no comercial, el uso lucrativo. Por lo tanto, en el momento en que utilicemos un contenido licenciado con Creative Commons y veamos este símbolo, ya tenemos la confirmación, la información necesaria para saber que podremos hacer diferentes usos de ese contenido, pero no podremos lucrarnos con el contenido ni podremos obtener un beneficio por el uso de ese contenido. Si además, como personas autoras, estamos pensando en licenciar un contenido, en publicarlo, en compartirlo con una licencia Creative Commons, podemos aplicar esta condición de uso no comercial y de esa manera nos aseguraremos que las personas que van a utilizar ese contenido que hemos compartido no van a obtener un beneficio económico por ese uso. Y bueno, llegamos a a otra de las condiciones específicas que se pueden aplicar en las licencias Creative Commons, y es la condición más compleja y es la que se denomina compartir igual. Esta condición normalmente va acompañada de este símbolo, de este icono o símbolo gráfico, y significa que la persona autora que comparte un contenido con Creative Commons y aplica esta condición de compartir igual, está exigiendo a quien comparta ese contenido o quien lo adapte o quien lo incorpore en un contenido propio, que aplique el mismo tipo de licencia, la licencia libre Creative Commons, al contenido adaptado o al contenido propio
en el que se incorpora este contenido licenciado con Creative Commons. Vamos a analizar un poquito en qué consecuencias legales puede tener esta condición de compartir igual. Bueno, yo soy una ilustradora gráfica o soy una entidad que quiere realizar una revista y bueno, pues veo que hay muchas imágenes en distintas webs, plataformas que aparecen en internet que me facilitan, bueno, pues desde ilustraciones, desde imágenes, fotografías, etcétera, que yo puedo incorporar a mi revista. Por favor, leamos el contenido de esas licencias Creative Commons, porque si aparece esta condición de compartir igual, mi revista deberá ser licenciada también con la misma licencia, porque quien hace las ilustraciones, quien hace los textos, quien hace las fotografías y me las licencia con Creative Commons me está exigiendo que el contenido que yo cree y al que incorpore esas imágenes, esas fotos, esas ilustraciones también se licencie con Creative Commons. Bueno, puede ser quizás la condición más extraña, más compleja de analizar y de entender, y también es la que menos se utiliza. También es verdad que en la práctica se ve poco. ¿Qué otros usos prácticos podemos derivar del uso de estas licencias? Bueno, pues que podemos crear una licencia ad hoc, una licencia específica para nuestros contenidos, combinando no solo las condiciones obligatorias que nos exige la ley, ¿verdad?, de tipo de derechos, duración, territorio, no exclusividad y gratuidad, sino que a estas condiciones obligatorias podemos ir añadiendo una, varias o todas de las condiciones que hemos visto. La de reconocimiento, la de no obra derivada, la de no usos comerciales y la de compartir igual. Y así podemos ir creando distintas combinaciones de licencias, como veis ahí. Una licencia que solo exija el reconocimiento, una licencia que exija el reconocimiento y que no se puedan crear obras derivadas, que no se pueda transformar ese contenido, una licencia de reconocimiento sin obra derivada, pero además que no permita el uso comercial, con lo cual ya estamos usando 3 de las condiciones que nos otorga la licencia Creative Commons, o una licencia de reconocimiento y solo no uso comercial, pero sí que permita obras derivadas, o una licencia de reconocimiento en el que no se usa de forma comercial el contenido y se debe compartir igual a través de una licencia, de la misma licencia, la licencia Creative Commons, ¿no? Como veis ahí, hay diferentes combinaciones que podemos elegir a través de la aplicación del uso de estos símbolos gráficos y de estas condiciones específicas que nos da la licencia Creative Commons. También debemos de tener en cuenta que cuando estamos compartiendo, estamos publicando un contenido con Creative Commons, bueno, pues tenemos ahí estos símbolos gráficos, incluso un símbolo general que es licencia CC, licencia Creative Commons, como el que estamos viendo aquí, que se puede utilizar conjuntamente o de forma separada con el símbolo del copyright, el símbolo que hemos visto en anteriores podcasts y que significa que tenemos derechos reservados sobre estos contenidos. Y eso no es, desde luego, incompatible una licencia Creative Commons con el uso del copyright, porque la licencia Creative Commons también nos permite tener unos usos reservados sobre esos contenidos. Todo dependerá de las condiciones que marquemos en esa licencia Creative Commons. Como he dicho al principio, las distinguimos de las licencias copyleft, que son aquellas licencias que se aplican sobre un ámbito cultural concreto y sobre unas obras intelectuales concretos que son los programas de ordenador, el software. Y aquí esta licencia copyleft, bueno, pues lo que permite a las personas que crean un software es dar un acuerdo de cesión de derechos a terceros, a sus usuarios, bajo libertades o condiciones como las siguientes: la libertad de usar el código fuente, la libertad de analizar y desarrollar nuevas versiones o nuevos programas del código, la libertad de reproducir, es decir, de copiar y de distribuir de forma total o parcial, es decir, de vender ese código, y la libertad de modificación, la libertad de transformar ese código, ya que bueno, pues para desarrollos futuros podemos crear esas nuevas versiones o esos programas derivados del código. Estas licencias copyleft, bueno, pues también aparecen
bueno, pues distintos tipos de licencias dependiendo de los usos que vayamos a hacer o de las acciones que podamos realizar con ese código fuente. Entonces aquí recomendamos que acudir a la página de la organización que creó el copyleft, que tenéis ahí el enlace, para tener más información sobre el contenido de estas licencias. Son licencias similares a las Creative Commons, pero que se aplican al ámbito del software. Y están también las licencias de dominio público. En este caso, estas licencias, también diferentes de las Creative Commons, son licencias en las que nos dan una libertad total para usar ese contenido. Y, insisto, no supone una renuncia a los derechos, sino el libre ejercicio, un ejercicio libre y total sobre los derechos de explotación que recaen sobre ese contenido. Y que además ha sido una decisión libre, derivada de la voluntad de la persona autora. Y ahora sí que, para terminar este podcast, me gustaría hablar de las diferencias y las semejanzas que tienen las licencias Creative Commons con el resto de licencias, con un acuerdo de cesión de derechos o una licencia para usar un contenido del tipo restrictivo, es decir, aquel en el que la persona autora se está reservando aquellos derechos que no son objeto de cesión, ¿no? Como veis, hay semejanzas, hemos hablado de ellas, y es que tanto una licencia restrictiva como una licencia Creative Commons o una licencia copyleft, por ejemplo, bueno, pues marcan las condiciones obligatorias que aparecen en la Ley de Propiedad Intelectual. Esas condiciones relacionadas con el tipo de derechos que se ceden, con la duración, con el ámbito territorial, con la exclusividad o no exclusividad, o con la gratuidad o, al contrario, con el precio o la remuneración que se paga por esas licencias. Tanto licencias restrictivas como licencias libres cumplen con todas estas condiciones. Y si no cumplen, ya sabemos que la Ley de Propiedad Intelectual sustituirá aquellas condiciones que no aparecen. En cuanto a otra semejanza, es que los contenidos que están licenciados bajo un acuerdo de cesión de derechos restrictivo o bajo una licencia libre se pueden registrar. Podemos acudir al registro de propiedad intelectual con esa licencia libre para registrar a nuestro nombre ese contenido. Desde luego, aquí, bueno, pues como veréis en el siguiente podcast, que vamos a hablar de los trámites de registro y de otras vías de protección de las obras intelectuales, este registro es totalmente voluntario. No constituye ningún derecho, pero sí que si por razones de estrategia empresarial o de estrategia del proyecto cultural en el que estamos trabajando necesitamos un certificado de registro, que sepáis que se puede aportar una licencia Creative Commons para demostrar que tenemos un determinado derecho sobre un contenido. Pero sí que hay diferencias, y es que en los acuerdos de cesión de derechos restrictivos, los derechos están reservados a las personas autoras o a las empresas que sean titulares de esos derechos. Y en el caso de la licencia libre, sabemos que la persona autora o quien es titular de los derechos de explotación sobre ese contenido, antes incluso de poder acceder a ese contenido, sabemos que la persona puede estar cediendo una serie de derechos o todos los derechos, o puede estar cediendo uno o varios derechos y reservándose otros, porque ya podemos acceder a esa parte de la licencia, como la que hemos visto antes y que ahora veis aquí, en el que nos indica qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ese contenido. Y una gran diferencia en relación a las licencias restrictivas de derechos y las licencias libres. Y es que en el primer caso, en el caso de un acuerdo de cesión de derechos restrictivo, partimos de una base, y es que la persona autora dispone de todos los derechos de explotación y por lo tanto decide y controla qué derechos de explotación cede a terceros y qué derechos se reserva. En el caso de las licencias Creative Commons, incluso antes de que un tercero pueda acceder a ese contenido, el autor realiza la reserva de uno, varios o de ningún derecho de los que le concede la ley. Por lo tanto, esa reserva no es automática, sino que la persona autora, aplicando estas licencias libres, debe explicar a la persona cesionaria, a la persona usuaria con la que va a compartir ese contenido, de qué manera se comparte ese contenido, ¿no? Por eso es necesario utilizar los símbolos gráficos, que me parece un elemento importantísimo, porque de esa manera, bueno, pues podemos con una simple visualización saber
qué nos están licenciando y qué no. Y por eso también se acompaña el enlace a la licencia completa. Esto es totalmente obligatorio, porque de esa manera, antes incluso de usar ese contenido, podemos leer qué derechos se ha reservado la persona autora y qué derechos nos ceden, ¿eh? Pero esa reserva en este caso no es automática. Bueno, os esperamos en el próximo podcast, con más recomendaciones en relación a la gestión de vuestros derechos de autoría.